poniendo orden profesionalmente sin apagar vidas, que es lo que más duele hasta este momento en un lugar como Ayacucho. Sin embargo, en el paso de los gobernantes que hemos tenido, el Estado ha sido un botín, donde ha ingresado cualquiera por el tarjetazo de turno. También hay excepciones, es verdad, no todo está podrido, si no, no estaríamos sentados acá. ¿No es cierto? Hay excepciones, hay buenos y muy buenos. Pero imaginémonos por un momento que todos fuéramos buenos, que erradicáramos ya toda esta podredumbre que hay en el país, ¿no? Hay que pensar así, o sea, tenemos que desterrar lo malo y empezar a reconstruir en función a nuestra historia. Necesitamos recordar nuestra historia en forma resumida. Hablaré de los grandes hitos del movimiento campesino. El fundamento del semifeudalismo estaba caracterizado por la propiedad de los señores feudales, la nobleza y el clero, mejor llamados hacendados, sobre el que entonces era el principal medio productivo, la tierra, y por la propiedad limitada de ellos sobre los productores inmediatos, los indios, que tenían la condición de siervos. Esta explotación dio lugar a la lucha de los hacendados y los indios, una lucha liberada por los siervos, por los indios, inicialmente contra la administración de la explotación y posteriormente contra el mismo orden feudal. La declaración del castellano como idioma oficial en 1825 constituyó un acto de segregación cultural. El descontento no se dejó esperar. Desde 1867 se desarrollaron rebeliones en gran parte de la zona sur del país, también conocida como la Mancha India o el Trapecio Andino. En Puno y Cusco se localizaron numerosas y endémicas rebeliones de indios hasta llegar a la gran sublevación indígena que abarcó los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa, Ayacucho y Apurímac entre 1920 y 1923. Estos fueron algunos de los motivos que propiciaron el surgimiento del movimiento indigenista. El indigenismo fue promovido desde el Estado por el presidente Leguía, que hasta 1923 mantuvo una apertura pública que permitió el crecimiento de diversos movimientos sociales. El mismo presidente creó en 1922 el Parlamento de la Raza Indígena. Los creadores y difusores del indigenismo no fueron todos indios. Tanto en el Cusco, en Puno como en Lima estuvo también integrado por miembros de la clase media provinciana, ya descontentas con el centralismo, o por sectores de la aristocracia ligado de alguna manera a la oligarquía, salvo el caso de José Carlos María Leguía. El sector de los indigenistas, sobre todo cusqueños, fue optado por el socialismo limeño, donde sobresalían las figuras en ese momento de Aya de la Torre y Mariano. A los trabajadores se les clasifica fundamentalmente desde entonces como obreros y campesinos, y no como blancos e indios. A partir de entonces, alguien que trabajaba en el campo se le comenzó a llamar campesino. Este cambio se oficializará 50 años más tarde, en la década del 70, cuando el gobierno del general Juan Velasco modificó el nombre del Día del Indio por el Día del Campesino. A partir de las décadas de los 30 y 40 del siglo XX, las distintas acciones que desarrollarán los campesinos están ligadas de alguna manera, ya sea al Partido Aprista o al Partido Comunista. El Partido Aprista incorpora a los campesinos en su partido de Frente Único de Clases, junto a la clase media y los obreros. Esto es el planteamiento de Aya de la Torre. Por su lado, el Partido Comunista también incluirá en su política la alianza de la clase campesina para ir formando con el tiempo la sólida alianza obrero-campesina capaz de realizar la revolución proletaria en el Perú. En efecto, fue muy significativa la cantidad de sindicatos agrarios y comunidades campesinas que se legalizaron. Los niveles de movilización campesina, tanto en la sierra como en la costa, fueron de los más altos de la historia del Perú hasta ese entonces. Las huelgas en la costa y las invasiones de tierra en la sierra generaron las condiciones para la creación de la Federación General de Llanoconas y Campesinos del Perú en 1947. Más tarde se crearía la Federación Nacional de Campesinos del Perú, FENCAP, y la Confederación Campesina del Perú, CCP. La dictadura del general Odría, en los años 48 al 56, trajo inicialmente como consecuencia un reflujo del movimiento campesino por su persecución.
1950 hasta 1964, se pudo apreciar una gran movilización campesina en el nivel nacional, simultáneamente con una oleada de venta de tierras por parte de los hacendados que empezaron a preocuparse. Entre el 56 y 1964, ya bajo el gobierno democrático de Manuel Prado, es posible identificar hasta 413 movimientos campesinos y solo en el año 62 se pueden contar más de 70 haciendas invadidas por campesinos, en su mayoría movimientos de recuperación de tierras arrebatadas por los hacendados. El movimiento más importante se dio en los valles cusqueños de Lares y La Convención entre 1956 y 1962, coincidiendo exactamente con el periodo de gobierno de apertura democrática de Prado. El líder más importante de este movimiento fue Hugo Blanco, mestizo con estudios universitarios en Argentina. Alentó con éxito la sindicalización, las huelgas y las invasiones para recuperar las tierras excomunales en dichos valles cusqueños. El eco del triunfo de la Revolución Cubana del 59 contribuyó al afianzamiento de la presencia de los partidos marxistas al interior del movimiento campesino. El presidente Prado nombró una comisión de alto nivel con el objetivo de elaborar un proyecto de reforma agraria. Dicho proyecto estuvo listo en las postrimerías de su gobierno y optó por no implementarlo. Su sucesor fue Fernando Belaúnde, en su primer gobierno. Prometió durante su campaña electoral promulgar la ley de reforma agraria. Una vez en el poder, no tuvo la capacidad política para implementarla. Una de las primeras consecuencias fue el estallido de las guerrillas del MIR y del ELN entre 1964 y 65, quienes fueron derrotados, y en posterior golpe militar del general Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre del 68. La reinstauración, una vez más, de un sistema político autoritario de dictadura militar hacía presagiar la repetición de experiencias militares anteriores. Velasco Alvarado sorprendió a todos al iniciar el proceso de reformas sociales y económicas más importantes en lo que va de la República. Después del gobierno de Velasco, para bien o para mal, el Perú fue otro. La primera ley de trascendencia que dio su gobierno fue la Ley de Reforma Agraria en 1969. Esta medida ha sido considerada como una de las más radicales que se haya tomado en América Latina, quizás solamente comparada con la reforma agraria cubana. Fue durante el gobierno de Velasco, del 68 al 75, cuando se dio el proceso de democratización social más importante en el Perú. Paradójicamente, fue un gobierno autoritario el que entregó las mayores cuotas de poder político en el nivel local, ya sea a los campesinos de la costa o de la sierra, a las organizaciones campesinas, a las ligas agrarias, creadas desde el Estado. Reemplazaron en muchos casos del país a los antiguos poderes locales. Solo este hecho abrió las puertas a una dinámica de cambio social que aún no terminamos de vislumbrar. En el aspecto cultural, el velasquismo desplegó una política dirigida a revalorizar la tradición andina y popular. Túpac Amaru, mestizo y revolucionario, fue uno de los símbolos de la reforma agraria y parte esencial de la parafernalia del régimen militar. La declaración del idioma quechua como lengua oficial del Estado, junto con el español, fue un reflujo de una tendencia neoindigenista a finales de la dictadura de Velasco. El gobierno creó sus propias organizaciones gremiales. En 1972 se fundó la Confederación Nacional Agraria, la CNA, y en diciembre del mismo año la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana, CTRP, y en el mes de febrero del 73 salió a la luz la flamante Confederación Nacional de Comunidades Industriales, CONASA. La Confederación Campesina del Perú organizó su tercer y cuarto Congreso Nacionales en los años 70 y 73, lo cual significó la reorganización y revitalización de ese gremio que fomentó durante la década del 70 algunas tomas de tierras en la Sierra del Perú. Tuvo una posición de confrontación al régimen militar, aunque algunos de sus partidos incluyeron llegando a plantear un apoyo crítico al anarquismo. La Confederación Nacional Agraria fue sin lugar a dudas la organización campesina más grande y representativa durante las décadas 70 y 80 en el Perú.
Si bien su crecimiento se debió inicialmente al apoyo del Estado, a partir de 1976, después del golpe del general Francisco Morales Bermúdez, fue declarada ilegal debido a su actitud de franca oposición al desmontaje de la reforma iniciada por el nuevo gobernante. Legitimada por su representatividad, aunque ilegal aún, la CNA logra reorganizarse en el nivel nacional a partir de su masiva séptima Asamblea Nacional de Delegados realizada en Cajamarca en diciembre de 1980. Ya reactivada y con el nivel de autonomía política considerable, a diferencia de otros gremios, la CNA realiza su tercer Congreso Nacional en junio del 82 en Junín, evento que contó con la participación de delegados de todos los gremios campesinos del Perú. En esta época la CNA se había convertido en el movimiento campesino más importante del país, con una orientación socialista y nacionalista, capaz de convocar al conjunto de las organizaciones agrarias del país. Es así como en octubre de 1982, la CNA convoca al resto de gremios campesinos para la realización de una huelga nacional. La mayoría y la más importante de estas organizaciones aceptaron y se incorporaron al Comité Central de Acción organizador de la medida de fuerza. De esa manera se gestó y realizó el primer paro nacional campesino en la historia de la República del Perú, entre el 25 y 26 de noviembre de 1982. La mayoría de los campesinos del Perú detuvieron sus labores y bloquearon gran parte de las carreteras del país. Al año siguiente se realizó el segundo paro nacional agrario con un nivel menor de contundencia. Fue a partir de 1983 cuando el movimiento campesino entró en un proceso de repliegue, debido a que el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y el Movimiento Revolucionario Grupo Camargo de MRTA ya comenzaban a desplegar sus acciones con mayor amplitud territorial, con el consiguiente proceso de militarización del espacio rural. Desde aquel entonces hasta la fecha, no se ha podido reconstituir aún las organizaciones agrarias en el Perú. Parecería que los ecos de la guerra y la muerte todavía perviven y fluctúan en la atmósfera de algunos predios del campo peruano. Al desastre ocasionado en el agro, ya sea por una reforma agraria, seguramente con errores e incompleta, o por la violencia de Sendero y el MRTA, se le sumó después la política neoliberal del presidente Fujimori, que no ha permitido la recuperación de este sector de la población.